Noticias del mundo, actualidad y tendencias, política y enfrentamiento, periodismo y controversia. Bienvenido a tu canal Mundo al Día. El Pentágono divulgó las primeras imágenes de su más grande portaaviones, el Gerald R. Ford, operando ya sobre aguas del Caribe. Compuesto por más de 4.000 marineros, decenas de aeronaves, llegó a estas aguas, esto como parte de un despliegue militar de Estados Unidos bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Maduro ha calificado esta operación como una amenaza imperial. Ha respondido con la creación de comandos de defensa integral. Vamos a abrir el debate en ángulo sobre la ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Madurista en Venezuela. ¿Están los días de Maduro como presidente contados? Yo diría que sí, yo creo que sí. Y el tema de los ataques en Venezuela. Yo no le voy a responder esto porque no voy a decir si es cierto o no es cierto, pero no voy a decir, no hablo con un reportero sobre si o no voy a atacar algo. Ellos no tienen un gobierno. Hay un régimen ilegítimo que básicamente es una organización de narcotráfico que se ha adueñado del poder. Mira, primero, Nicolás Maduro es un narcotraficante y es un terrorista. Y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. El Cartel de los Soles es una banda terrorista como Al-Qaeda. Debe ser completamente aniquilada. Aplaudo el liderazgo del presidente Trump en la protección de Estados Unidos frente a la amenaza del narcoterrorismo. TikTok, Maduro. Hoy Venezuela está en el umbral de la libertad. Ahorita le quitaron el llamado TPS a más de 300.000 venezolanos, 150.000 de ellos jóvenes. Los persiguen en el norte y amenazan a Venezuela con una invasión. Maduro ha respondido en las últimas semanas con el traslado de tropas en sus fronteras. Ha demostrado también parte de su arsenal, pero la interrogante es cuál es el poder militar que tiene Venezuela. ¿Cuántos aviones, barcos, misiles, soldados tiene en realidad el régimen de Maduro en comparación con los Estados Unidos? Vamos a hacer una breve revisión aquí en ángulo. Según la web Global Firepower, Washington es la mayor potencia militar de todo el mundo, mientras que Venezuela se sitúa en el puesto número 50 de una clasificación de 140 países. Estados Unidos supera a Venezuela en todas las categorías. Cuenta con 13.043 aeronaves de guerra. Washington también tiene 391.963 vehículos blindados, 440 embarcaciones de guerra, entre ellos el poderoso Gerald R. Ford, que ya ha llegado a la zona de influencia del Comando Sur en el Caribe. Caracas, por su lado, tiene 229 elementos de maquinaria militar que, según el Ministerio de Defensa del régimen de Maduro, la nación tendría cazas rusos también, drones iraníes, tanques franceses, un viejo submarino alemán. Según datos recientes, el total de efectivos que conforman las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos es de aproximadamente 2.1 millones. Para desglosarlo mejor, el número de militares en servicio activo es de alrededor de 1.3 millones, mientras que el resto, 800.000, corresponden al personal de reserva o en Guardia Nacional. ¿Qué pasa en el lado venezolano? Aunque no hay una cifra oficial de integrantes activos, un informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos fija en 123.000 los uniformados al servicio del régimen, más 220.000 milicianos y, según dice el madurismo, 8 millones de reservistas. Vamos inmediatamente a poner sobre la mesa de debate estas operaciones después de la llegada de la embarcación, operación que ha sido denominada por Estados Unidos como Lanza del Sur en aguas del Caribe. Tenemos a quienes integran el panel el día de hoy. Voy a dar la bienvenida inmediatamente en Estados Unidos a James Story, el ex embajador de Estados Unidos en Venezuela. Gracias por estar con nosotros, embajador. Bienvenido a este espacio en el canal internacional NTN 24. Gracias, Ruth. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, un gusto también y un placer saludar a Guillermo Cueto, oficial en retiro de la Seguridad Nacional, ejecutiva del Gobierno de Estados Unidos, especialista en contraterrorismo, contrainteligencia, guerra asimétrica y geopolítica. Gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias por la invitación, Ruth.
Gracias también a Guillermo Pacheco, me acompaña desde Estados Unidos, analista y experto en temas de seguridad. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Ruth. Mucho gusto. Mucho gusto de tenerlos aquí a los tres en este panel para poner un poco en contexto lo que está sucediendo en el Caribe, estas operaciones que empiezan a darse, también la respuesta que ha mostrado Nicolás Maduro, esto pues en discursos y también con algunas imágenes que han sido difundidas. Voy a empezar con usted, embajador Story, hablando un poco sobre lo que expertos han estimado que Estados Unidos tiene comprometido actualmente, según lo citan, 20% de su poderío aéreo naval y de infantería en esta operación que ha sido denominada Lanza del Sur contra los carteles y capos de droga que están en esta región, en el hemisferio. ¿Qué implica en términos operativos, en términos logísticos también que el Gerald R. Ford, este portaaviones, el más avanzado del mundo, ya esté en aguas del Caribe? Mira, diría lo siguiente, obviamente es muchísima más fuerza que lo necesario para solo misiones de antinarcóticos. Entonces, en cualquier enfrentación con o guerra, digamos, entre comillas, con Venezuela, es incuestionable quién ganaría. Para mí, de mi punto de vista y para mí, la pregunta realmente es, ¿cuáles son las personas que van a salir al monte, que van a salir a luchar apoyando a Maduro? Yo creo que muy pocos. Ni votaron en julio del año pasado. Me imagino que hasta los pilotos de los Sukhoi no van a subir a enfrentar una flotilla de los Estados Unidos en ese momento. Entonces, eso implica que tenemos la fuerza, ellos no tienen la voluntad. Vamos a ver si va a haber un conflicto. Yo creo que es posible. Vamos a ver la decisión que va a tomar el presidente. Gracias por esta primera intervención, embajador. Guillermo Cueto, quiero conocer su criterio de este operativo en el Caribe Lanza del Sur. ¿Cómo se interpreta particularmente este movimiento, conociendo además la doctrina estadounidense de seguridad hemisférica y combate al narcotráfico? Sí, gracias, Ruth. Yo creo que los Estados Unidos están preparados para cualquier tipo de opción que tenga que tomar, cualquier decisión que el presidente haya decidido tomar desde el punto de vista militar o de otras maneras. A mí me parece que los Estados Unidos va a hacer una campaña gradual. Es posible que de escalada, dependiendo de la reacción interna. Tenemos que también tener presente, y siempre lo hemos tenido presente, la fractura tan grande que hay dentro de la FARC, o sea, la Fuerza Armada Bolivariana y la DICIP, el contingente, o sea, las fuerzas de inteligencia. O sea, eso es parte de la ecuación. Creo que el país está muy débil. Las distintas cúpulas superiores de Maduro están fraccionadas, tienen fracturas, y además hay mucha penetración de distintos organismos de inteligencia, etcétera. O sea que de todos los puntos de vista, los Estados Unidos tienen una superioridad tanto de guerra asimétrica como de guerra irregular y de guerra convencional. Gracias, señor Cueto, por esta primera intervención. Guillermo Pacheco, voy a darle la palabra a usted. Superioridad de guerra, lo han dicho mis dos panelistas con respecto a las pretensiones que ha tenido, declaraciones también que ha dado Nicolás Maduro con respecto a este operativo, pero también preguntarle sobre cómo se está llevando o recibiendo este mensaje, si es que hay algún mensaje estratégico por parte de los Estados Unidos con estas operaciones en contra del narcotráfico y en particular en contra de lo que es el régimen de Maduro. Sí, lo que tenemos que tomar en cuenta es que aquí lo que estamos viendo es un poder de disuasión. ¿Y qué significa en la práctica ese poder de disuasión? Para mí significa que lo que está tratando Estados Unidos es impedir que un actor, como este es el caso Venezuela, tome una acción en el que pueda darse una fuga o una situación en lo que pueda ser una amenaza más creíble.
entendiendo una cosa, esa situación del portaaviones Gerald Ford tiene también mensaje, por ejemplo, a actores estatales hostiles, Venezuela, los mismos otros países que pueden estar apoyando a Venezuela. Tiene una acción directa también para los actores no estatales como los grupos narcotraficantes e incluso mensaje a aliados de Venezuela, como es el caso de la misma Colombia, porque Colombia sabe que es para ellos vital que Venezuela no caiga. Gracias. Embajador Story, con respecto a estas amenazas más creíbles que ha dicho Guillermo Pacheco, también los mensajes que pueden llegar no solo a Nicolás Maduro, sino a los aliados de Maduro en la región, ha citado particularmente a Gustavo Petro. Preguntarle si existen precedentes comparables que podríamos poner aquí a colación para entendimiento de toda América Latina y conocer si es que existen, cuáles han sido los efectos geopolíticos que se han dado o esto es algo inédito que se está viviendo. Mira, yo creo que es bastante inédito lo que estamos viendo en este momento. Si tomamos en cuenta lo que pasó en Granada en 1983, fue una acción policial, militar de 7,000 soldados, en Panamá de 30,000, y ahora lo que tenemos no es una fuerza de invasión, sino como dijo Guillermo, de disuasión, tal vez en la zona, y también hay la capacidad de hacer varias cosas, hasta de tumbar el gobierno de Maduro de una. Para mí es importante lo que están preguntando sobre la geopolítica en la región. Por ejemplo, ya tenemos información que elementos de las FARC y ELN ya cruzaron la frontera saliendo de Venezuela para Colombia, más una vez, para evitar un enfrentamiento con los Estados Unidos. Está bien. Si nosotros no tenemos una buena relación con el Gustavo Petro, el presidente de Colombia, va a ser muchísimo más difícil, digamos, la seguridad en Venezuela en el día D+1. Entonces, si sale Maduro mañana, y ojalá que salga, si sale Maduro mañana, ¿cómo sería la estabilidad en el país? Sobre todo si no podemos contar con un apoyo del presidente Petro. Este sí tiene su implicación. Entonces, es inédito lo que está pasando. Hay una fuerza enorme y gigantesca que puede acabar con el gobierno de Maduro si lo quería, pero ¿cuál serían los impactos en el día D+1? Realmente es la pregunta. Uh-huh. Ahora vamos a un poco a citar sobre la respuesta de Maduro, que ya más o menos la decíamos hace un momento. Guillermo Pacheco, le voy a dar la palabra a usted. El régimen de Maduro ha calificado este despliegue como una amenaza imperial, como lo suele hacer, da sus anuncios de estar preparados para poder enfrentar al enemigo, que dice es Estados Unidos, y defenderse. Usted hablaba hace un momento de... este es un mensaje que utiliza ahora sí ya algo para una disuasión. ¿En qué momento usted cree que Maduro se puede ver acorralado, o ese momento ya llegó hace algún tiempo, o es ahora cuando se ve este desfile de estas embarcaciones y particularmente la llegada de esta que se señala que es una de las más poderosas del mundo? Yo creo que él ya se dio cuenta que está acorralado, porque mira, la sola presencia de Gerald Ford, el mensaje que le manda es: estamos listos, somos capaces y tenemos la voluntad de actuar si es necesario. Entonces, la sola presencia de este portaaviones tiene unos efectos psicológicos, no solo para los gobernantes, los aliados, sino para también toda la población. ¿Por qué? Porque saber que un portaaviones nuclear con cazas F-35, misiles de crucero, está a unas pocas millas de generar una contención, para ellos es algo que tienen que tomar en cuenta y lo miran como ese efecto psicológico. Segundo, una presión diplomática. ¿Qué están haciendo? Están activando esos canales de comunicación, negociaciones y advertencias discretas, que creo yo que es lo más importante, que sin el portaaviones no tendría el mismo precio. ¿Por qué? Porque el portaaviones significa una disuasión de miles de toneladas, no es simplemente unos cuantos soldados y miles de toneladas,
Y lo tercero, creo yo que también manda un mensaje que tienen un escenario de intervención rápida. ¿Por qué? Porque pueden apoyar evacuaciones, pueden apoyar misiones humanitarias o ataques quirúrgicos, que para mí son los que vamos a ver más detalladamente en Venezuela. Señor Cueto, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Podremos ver estos ataques que podrían darse, que dice Guillermo, se van a dar más adelante en Venezuela? ¿Cuál es ese panorama que usted, obviamente, hay que esperar, hay que ver qué es lo que sucede en las próximas horas, pero qué es lo que le dice hasta el momento toda esta operación, este despliegue que ha hecho Estados Unidos en el Caribe? Yo creo, Luz, lo que decía anteriormente, que esto va a ser una estrategia, unos pasos tácticos graduales, viendo la respuesta que hay de adentro, viendo la respuesta. Recordemos que Maduro no es una persona que tiene capacidad de tomar mandos en toda la nación, ni en todos los círculos de la misma FAM y de la DICIP, etc. O sea, hay que contar en la psicología de este enfrentamiento y de este momento de las personas que rodean a Maduro. Yo creo que aunque Maduro quisiese o no quisiese hacer algo, él va a hacer algo que lo van a forzar a hacerlo. Él no es una persona que toma la voluntad de hacer algo o lo otro. Es un grupo de personas que lo rodean y lo van a forzar a hacer algo. Y la gran esperanza de nosotros, y ojalá que sea así, y es que esas personas lo neutralicen de cualquier manera, lo aíslen, se puede hacer algún tipo de extracción una vez que esté aislado él y la cúpula superior, que ya se sabe cuáles son, y de esa manera tratar de mitigar cualquier tipo de daños colaterales que serían muy nocivos, muy dañinos, tanto para los militares que no están de acuerdo con él, como para la ciudadanía y para el pueblo. Pero yo creo que también pueden ser operaciones especiales que ya estén adentro y que hagan una serie de operaciones asimétricas dentro de las mismas comandancias, como se han hecho en otros lugares. Yo estuve en la invasión de Panamá, no como soldado, pero como oficial de inteligencia, buscando a Noriega, después una serie de medidas operativas que nosotros tomamos, y algunas cosas se hacían no en confrontación cinética, sino también en confrontación psicológica y de apoyo de elementos que ya estaban dentro del país. Así que yo creo que es una combinación de factores y, de nuevo, le pedimos y nosotros, de nuestra parte, como ciudadanos del hemisferio, como ciudadanos de los Estados Unidos y hermanos de todos estos países, no queremos que haya daño ni siquiera en los soldados que están ahí porque no les cuesta, o sea, no tienen otro remedio, sino simplemente que ellos cooperen, que tomen el paso, tienen el respaldo de nosotros, y eso yo creo que sería la manera más disuasiva, como decía Guillermo Pacheco y el embajador, de que pudiéramos acabar. Señor Cueto, los uniformados podrían ser quienes den ese paso que usted ha mencionado. Y usted habla de una estrategia también que tiene que ver con lo psicológico, de desgaste, si se puede decir. Hay quienes se plantean que ha pasado mucho tiempo como para que esto ya se hubiese dado, y no ha pasado. ¿Qué diferencia existe ahora? El hecho de ver a estas embarcaciones poderosas de los Estados Unidos, estos elementos disuasorios, ¿usted cree que esto sí podría conjugarse con los elementos psicológicos y demás que usted ha mencionado para que haya una situación como usted la ha descrito? Claro, todo esto comprende la fusión de lo que es la guerra asimétrica. La guerra psicológica es parte fundamental de la guerra asimétrica, y definitivamente un despliegue tan poderoso con la capacidad de ataque. El Ford puede hacer 220 sorties, o sea, 220 misiones al día. Puede despegar, o sea, pueden atacar aviones cada 6 minutos, pueden estar atacando blancos distintos. Es una cosa increíble, y estamos hablando solamente de la fuerza que está en el Ford, pero también acordémonos
que hay fuerzas adicionales del Iwo Jima y todos los destructores y las fuerzas anfibias que han llegado. Es increíble, desde el punto de vista militar es incomparable. Maduro lo sabe, pero de nuevo, lo más importante es que las personas, los oficiales que están dentro de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Inteligencia, inclusive los círculos de protección que tiene Maduro, esos círculos se pueden quebrar y pues posiblemente que estén quebrados. De que están penetrados por inteligencia de distintos países, definitivamente están penetrados. De que esa penetración tenga su culmen, o sea, su clímax, en un momento dado en que coordinadamente o aisladamente tomen acción ellos y aíslen o neutralicen a Maduro, eso es una gran posibilidad, porque de nuevo, repito, no es Maduro solo, son las personas y son las tropas y son los círculos de seguridad que lo rodean. Embajador, incomparable, ha dicho tanto Guillermo Pacheco como Guillermo Cueto, la capacidad de un país y de otro. Eso, pues, al revisar un poco las cifras, al ver también todo lo que se ha visto, y por más de que Maduro intenta mostrar lo que tiene en reserva, cómo la gente, incluso sociedad civil, se une a esta lucha en defensa, como lo ha manifestado Maduro, ¿qué tan factible, tan eficaz es la creación de estos comandos de defensa integral frente a una fuerza naval de la capacidad de Gerald R. Ford? En realidad estamos viendo aquí una cosa utópica, todos estos discursos que da Maduro diciendo lo que tiene versus a lo que se enfrenta. Mira, Maduro ya hace fama de hablar bastante paja. El hombre, para estar seguro, mira, tumbar a este gobierno, entre comillas, no sería difícil. No tiene con quién contar. Él no tiene un apoyo popular en el país. Todo es un show. Es un show que hace dándole comida a esas personas, obligando a la gente más pobre a salir sin armas. Un show mostrando que van a luchar contra el imperio. Es un show. Esas personas tampoco salieron a votar en julio del año pasado. No hay una capacidad militar en Venezuela hoy día para enfrentar a los Estados Unidos, y no existe personas en este momento, creo yo, que van, por ejemplo, a subir en su Sukhoi a enfrentar un F-35 porque saben que es un suicidio. Entonces, él habla mucho sobre milicias y todo. ¿Quién va para el monte? Maduro, jamás. Freddy Bernal, tal vez. Diosdado Cabello, tal vez. Pero hay poca gente que realmente van para el monte, van para una guerra contra los Estados Unidos. La gran mayoría de esas personas quieren Maduro que se vaya allá. Entonces, yo creo que un problema en Venezuela, las Fuerzas Armadas ya casi no existe. O sea, tienen armamentos, pero no tienen jugadores. O sea, la gran mayoría de los recursos y de las herramientas no funcionan o no funcionan bien, y las personas no han tenido entrenamiento y ellos no tienen digamos, una voluntad de enfrentar a los Estados Unidos o para apoyar a Maduro. Entonces yo creo que todo esto es un show, realmente. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Esto es Ángulo, a propósito de Nicolás Maduro, que ha activado la ley de comandos de defensa integral ante la amenaza real estadounidense que tiene. ¿Qué significa esta práctica? Ya hemos escuchado a algunos de nuestros panelistas, el embajador James Story, diciendo pues esto es todo un show realmente, pese a que el contenido de esta norma que ha sido firmada, esta ley, se desconoce, como suele pasar con las cosas que determina el régimen de Venezuela. El objetivo es preparar, según ha dicho Maduro, a Venezuela para pasar a la lucha armada contra eso que ustedes están viendo en pantalla, todo este despliegue, portaaviones que están ahora en el Caribe frente a Venezuela en esta lucha de Estados Unidos en contra del narcotráfico. Según ha dicho Maduro, comandos que van a ingresar a esta lucha armada. Volvemos enseguida. Esto es Ángulo.
Ya teníamos bastante despliegue antes de que llegara el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, que trae consigo destructores adicionales, barcos y aviones. Obviamente tienes 9 escuadrones como parte del ala aérea del portaaviones. Eso está en el portaaviones. Ya tenías una capacidad tipo ArcView, que es como un mini portaaviones, un grupo anfibio y la unidad expedicionaria de Marines desplegada con anterioridad. Eso ya estaba allí. Los 8 barcos, los F-35, están en Puerto Rico. Hay mucha capacidad en la región en ese momento y entonces, ¿cómo cambia ese cálculo el grupo de ataque del Gerald Ford? Creo que simplemente añade más capacidad para monitorear, detectar, proporcionar las plataformas que te permite rastrear e identificar toda la actividad ilegal. En términos de las capacidades, tienen sistemas más antiguos. La modernización es deficiente, la preparación operativa es deficiente. Tienen quizás unos 20 cazas rusos, quizás unos 15 o 16 modelos Alpha Bravo, que son modelos más antiguos, no muy capaces, pero aún así hay algún tipo de capacidad. Tienen algunos tanques y algunos vehículos blindados, pero su sistema de defensa aérea en capas, aunque es viejo, está actualizado y realmente creo que es más para proteger la parte interna del país, la capital, el régimen, en lugar de ser, ya sabes, realmente un sistema de defensa del país. Ahí estábamos escuchando a la general en retiro del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, ex jefe del Comando Sur, sobre el poder de la operación del grupo de ataque del portaaviones, el USS Gerald R. Ford, ahora apostado en el Caribe en esta operación Lanza del Sur contra los narcoterroristas. La oficial confirmó además que las capacidades militares del régimen de Maduro son absolutamente escasas, como ya lo venimos diciendo aquí en el panel. Hablando de la ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, hay elementos clave aquí que podamos analizar. Embajador Story, ya usted dijo que esto era un show de Maduro, pero ¿se modifica en algo la estructura de defensa en Venezuela? Es un texto desconocido hasta ahora lo que ha pasado en la Asamblea Madurista, pero ¿qué pasa con la represión que de por sí ya se da dentro de Venezuela contra quienes opinan diferente? Ahora con esta ley de defensa se faculta a ser un poco más estrictos en ese aspecto en contra de la oposición, de derechos humanos y esas cuestiones. Mira, es bastante difícil pensar que cuánto más estrictas pueden ser. O sea, lanzaron políticos de la oposición de ventanas de 10º andar o piso de un edificio, colocaron otros en la cárcel, mataron al general Baduel, el capitán Acosta Arevalo. Pues cada vez más es una dictadura disfrazada. Y son ellos que están diciendo que pues aquí estamos, aquí vamos a quedar. Mira, yo creo que la oposición ha hecho todo para tratar de salir de este régimen, pero mejor dicho, deberíamos cambiar para decir dictadura y no régimen, porque régimen parece que tiene algún tipo de fundamento en algo, ellos no tienen. Entonces pueden cambiar hasta todas las leyes porque ya existe o no existe libertad en el país y ya existe una dictadura. Obviamente la represión va aumentando y ellos van a ver que cada persona que no está 100% alineado con ellos es un enemigo del Estado. Entonces yo creo que van a quitar la ciudadanía de la gente como Leopoldo López, van a atacar o allanar las casas de miembros de la oposición, van a tratar de buscar a María Corina Machado, obviamente. Mira, más una ley, bueno, igual de siempre, creo yo. Uh-huh. Eso es una de las inquietudes, de los temores que se tiene, Guillermo Cueto. Esta ley podría incrementar la militarización interna, la represión, lo que citaba el embajador, que vayan a buscar directamente a las casas a los opositores, a María Corina Machado. Hablemos de esta relación entre el poder civil, el poder militar en cuanto a el hecho de llevarse por delante todo lo que tiene que ver con derechos humanos, que de por sí ya es lo que se ha visto en cuanto a represión y meter en la cárcel a quien piensa distinto al régimen.
Y definitivamente todo eso hipotéticamente depende de cómo se desarrolle toda la operación, va a ser un factor y va a incrementar en lo que ellos pueden incrementar. Pero a mí lo que más me preocupa, y estoy seguro que los estrategas de esta operación, el Lanza del Sur con el Comando Sur, han tenido como contingencia o han considerado es la posibilidad de grupos asimétricos, de guerra irregular, de guerrilla urbana, que lo hemos nosotros experimentado en Irak y en otros lugares, en el cual, recuérdense que en Venezuela hay fuerzas de Hezbollah, hay fuerzas de los Quds de Irán, hay fuerzas de los guardias revolucionarios de Irán, están las avispas negras seguro de Cuba. O sea, hay una serie de factores asimétricos y que funcionan como en células terroristas, vamos a llamarle así, pero son células de confrontaciones irregulares, de guerra irregular, como de grupos pequeños. Y eso a mí me preocupa porque eso pueden estar expandidos no solamente en Caracas, sino en todos los lugares de Venezuela y pueden crear una guerra de guerrilla urbana asimétrica, que nos pasó en Irak cuando disolvimos al ejército y a la policía cuando Saddam Hussein, y fue un error nuestro, porque de ahí vino toda la guerra irregular que nos costó muchísimos años, muchísimas vidas, muchísimo dinero de muchas naciones para tratar de pararla. Eso es una cosa que a mí me preocupa mucho. Ya digo, yo estoy seguro que lo han tenido en consideración los estrategas de esta operación, pero eso hay que considerarlo porque no solamente los comandos, entre comillas, o los colectivos, entre comillas, o las milicias. Hay la potencialidad de que hayan células y grupos que verdaderamente creen caos y crean oposición a cualquier tipo de arreglo de la sociedad civil, etcétera, que ocurra. Ahora, esto es importante, señor Cueto, y quiero que nos quedemos ahí un momento para profundizar lo que usted dice. Me preocupa. Usted, que es una persona muy conocedora de lo que sucede o lo que podría suceder internamente, estas células que han mencionado, iraníes, cubanos, ¿cómo suelen operar estas guerrillas? ¿Qué es lo que suelen hacer cuando están introducidas, están camufladas dentro de una sociedad y en este caso en particular en Venezuela? Ellos serían parte de la fuerza represiva, pero no solamente eso, ellos serían parte de crear caos, crear ataques a lugares específicos que se hayan podido neutralizar por parte de los mismos venezolanos, la Fuerza Armada venezolana, o de un nuevo gobierno, entre comillas, si hubiese ese cambio de gobierno. Ellos pueden hacer cualquier tipo de cosa. La misión de ellos en ese caso sería evitar que hubiese una continuidad de orden, no continuidad, pero una instauración de orden dentro de lo que es la sociedad civil venezolana, a todos los niveles y en todos los lugares del país. Esa sería la misión de ellos. De nuevo, serían sabotaje, ataques bélicos, cinéticos, o sea, matar personas, etcétera, pero en grupos pequeños y divulgados y camuflados por cualquier lugar. Sabemos dónde hay muchos de estos grupos. Me imagino, estoy seguro que van a neutralizar algunas de las bases grandes de ellos que los tienen ahí, pero los grupos más pequeños, los grupos que son células y que son células activas, y no son ni venezolanos. Eso es lo que me preocupa, que creen un estado de destabilización dentro del país una vez que haya una confrontación de cualquier tipo que haya por parte de las mismas fuerzas del ejército y de la inteligencia venezolana o elementos exógenos de nosotros o de otras modalidades que podamos hacer para sacar, neutralizar a Maduro y a su cúpula. Embajador, antes de irme al corte comercial, quiero que comentemos, hace un momento estábamos hablando de quienes están asociados al régimen de Maduro, en este caso pues se citaba al presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero quiero que escuchemos lo que dijo el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, que dejó claro que su gobierno está dispuesto, como ha venido ocurriendo, a facilitar ejercicios conjuntos con fuerzas de Estados Unidos, pero dejó claro que su territorio no se prestará para una operación
sobre Venezuela. De esta manera lo decía el presidente de Panamá. Lo escuchamos y regresamos a comentar, embajador. Los ejercicios que se convienen hacer con unidades militares de los Estados Unidos es un protocolo que se autoriza por parte del Ministerio de Seguridad, no solamente en el Darién, en Fuerte Sherman, que es un lugar apto, muy idóneo para ese tipo de entrenamiento. Ahí no hay ningún tipo de presencia militar no autorizada por Panamá en un área en donde entendemos que debe ser idónea, muy idónea para entrenar sus fuerzas militares. Con relación a lo de Venezuela, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ni Panamá está prestando su territorio para ningún tipo de acto hostil contra Venezuela ni contra ningún otro país del mundo. Embajador, ¿cómo se pueden interpretar estas declaraciones del presidente de Panamá? Bueno, yo lo tomo a su palabra. O sea, estamos ahí entrenando, pero hacemos entrenamientos en todo el mundo todo el tiempo. Eso no indica, porque Panamá está bastante cerca a Colombia y Venezuela, que eso indica que esas fuerzas van a ser utilizadas en esos países, ¿no? Entonces, yo creo que es solo para mostrar que somos aliados, estamos ahí entrenando como hemos hecho antes, pero eso no tiene una implicación sobre Venezuela. Si me permite tocar el tema de grupos irregulares también en Venezuela, mira, yo creo que hay mucha gente que dice que, bueno, el día después de que sale Maduro, Venezuela puede ser Haití o Libia o Irak, y no lo veo yo. Yo creo que la gran mayoría de los venezolanos ya tomaron una decisión de salir de Maduro el año pasado, cuando votaron contra él, y no hay los problemas, digamos, de ideología que existe en Venezuela para implicar que grupos van para el monte para hacer una guerra sucia contra el nuevo gobierno en Venezuela. Cuando yo pienso sobre lo que pasó después de Noriega en Panamá, fue 2 o 3 meses o hasta 6 meses de instabilidad de cierta forma, de un problema de criminalidad en el país, pero no fue una guerra civil que salió. Y hoy día podemos decir que Panamá es muchísimo mejor que fue cuando Manuel Noriega era el jefe. Igual, de hecho, menos mal de lo que es Maduro en ese respecto. Entonces, yo creo que esos grupos irregulares que van para el monte, seguro, hay FARC, ELN, los colectivos, Cartel de las Soles y también Tren Aragua y grupos así, pero, y va a haber una necesidad de enfrentar una criminalidad, ilegalidad en el país, pero una guerra civil, una guerra desde el monte, no lo veo yo, de mi punto de vista. De amor, codazos, de amor, puñetazos, de amor, coñazos, de amor, todo de amor, porque nosotros somos la paz y el amor. The love and peace, the peace and love. Bueno, ahí está hablando Nicolás Maduro, que quiere la paz, bueno, también habla del amor. Lo cierto es que aquí en Ángulo estamos hablando un poco, analizando sobre Lanza del Sur. Estados Unidos así ha denominado a sus operaciones en el Caribe, que con el argumento de la lucha contra el narcotráfico, el narcoterrorismo, ahí se ha visto traducido en bombardeos a lanchas que llevan droga, según los Estados Unidos. También una mayor presión contra Nicolás Maduro, quien ahora pues habla de paz en todos los idiomas, si es posible, en español o en inglés. Vamos ahora inmediatamente a las conclusiones en Ángulo. Estoy con el embajador de Estados Unidos en Venezuela, el ex embajador James Story, y también me acompaña Guillermo Cueto, oficial en retiro de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos. Para los dos su tiempo de conclusiones en 1 minuto y medio. Empiezo con usted, señor Cueto. Adelante. Yo creo que siempre se ha dicho que la primera fase de todo este despliegue anterior de los ataques a narcolanchas, etcétera, ha sido muy bueno, muy efectivo, muy numeroso, pero siempre se dijo que iba a haber una fase terrestre. El presidente lo dijo,
el secretario Pete Hegseth del Departamento de Guerra lo dijo, Marco Rubio lo dijo, etc. Yo sí creo que van a haber operaciones terrestres cinéticas. Todo va a depender de cómo la fractura y la eliminación de Maduro se lleve a cabo. Puede haber distintas modalidades que me refería a ellas anteriormente, pero aparte de eso yo sí creo que va a haber, porque se habló de eliminar los carteles narcotraficantes en el hemisferio. Entonces yo creo que sí van a darle cinéticamente los Estados Unidos con golpes quirúrgicos y cinéticos a ciertos lugares que son muy importantes en la infraestructura de lo que es el régimen de la droga y narcotráfico dentro de Venezuela, y que tiene obviamente conexiones con porque es lo mismo con el Tren de Aragua, con el cartel de Sinaloa, etc. Ellos enfatizan que esta es una operación hemisférica. Así que yo creo que le van a dar también a blancos que tengan que ver con la exportación y la logística en el hemisferio. Gracias, embajador Story. Cierro con usted. Adelante. Bueno, sí es cierto que Maduro y su grupo es un grupo de narcoterroristas que han hecho crímenes a la humanidad, que han expulsado realmente 9 millones de inmigrantes, que es un grupo de criminales de narcotráfico que parece ser un gobierno, pero realmente es un grupo de una organización transnacional de narcotráfico. Entonces la cuestión para mí es cómo desmantelar ello. ¿Y quién es el jefe de todo? Digamos, la represión en el país, y tiene nombre y apellido, se llama Diosdado Cabello. Entonces, desde mi punto de vista, puede ser que vamos a tomar acciones cinéticas en contra de grupos de narcotráfico o de terroristas en la zona FARC-ELN, pero el jefe del grupo criminal en Venezuela es Diosdado Cabello. Él está manejando la represión, la inteligencia de GESIN, inteligencia de los militares. Él es quien manda los colectivos, quien está recibiendo dinero del Cartel de los Soles, quien está en la cama, entre comillas, con FARC-ELN. Maduro como jefe, comandante en jefe, obviamente también es culpable, pero quien está haciendo el día en día es Diosdado Cabello. Entonces yo tomaría acción para tratar de sacarle a él y luego convencer a los otros a salir del país. Yo creo que el resultado o tumbar un gobierno no es la parte difícil. La parte más difícil sería la reconstrucción o reinstitucionalización de un país después de 25 años de socialismo. Director del centro penitenciario, que es un hombre extraordinario. O sea, el equipo que tiene el presidente Bukele en el equipo de seguridad, valga la redundancia, es algo, tenéis un nivel que es algo extraordinario. Y hoy he ido acompañando a parte de esa delegación internacional que ha asistido precisamente al Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad. Han asistido distintos partícipes a esa visita al CECOT para conocer de primera mano cómo El Salvador, cuál es la razón por la que os habéis convertido en referentes mundiales en el ámbito penitenciario, no solamente en seguridad, sino también en el ámbito penitenciario. Bueno, hasta el punto que Trump, su primera acción fue precisamente firmar un acuerdo con el presidente Nayib Bukele para que el sistema penitenciario de El Salvador diera asistencia al gigante del norte. Claro, y es algo que nunca también se había visto. De eso vamos a estar hablando, Macarena, más adelante para que nos desarrolle precisamente la visita. Y ya lo hablaba usted, precisamente El Salvador se consolida como un referente internacional a ser sede del Foro Parlamentario de Seguridad e Inteligencia. ¿De qué estamos hablando? Solo para poner un poco en contexto. Este es un encuentro que reúne a expertos de más de 50 países de todo el mundo para analizar
los principales desafíos global en materia de seguridad y cooperación internacional. Y cómo no ser anfitriones aquí en El Salvador si somos el país más seguro precisamente del hemisferio occidental. Pero no lo quiero decir yo, quiero que lo vean en la siguiente nota. Durante el Congreso denominado Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, el país expone su modelo como una experiencia transformadora que ha logrado cambiar la realidad nacional, pasando de altos índices de criminalidad a convertirse en el más seguro de todo el hemisferio. En lo que va del año, la impunidad del homicidio es 0. No hay ningún homicida que ande huyendo. Todos están capturados. Hemos utilizado técnicas especiales de investigación como testigos protegidos, intervención de las telecomunicaciones, informe de movimientos de cuentas bancarias. Las pandillas iban en la manera que la policía y la Fuerza Armada estaban presentes en un territorio, ellos fueron retirándose de esos territorios. Esta evolución ha despertado el interés de la comunidad internacional, que observa de cerca los resultados alcanzados bajo un enfoque integral de prevención, control y desarrollo social. Presidente Bukele, muchas gracias, querido amigo, por el fuerte liderazgo que usted está brindando a El Salvador y como un amigo a los Estados Unidos de América. Lo que he descubierto en el gobierno acá es que se trata de liderazgo de un par de grandes hombres, de grandes seres humanos, quienes han inspirado al resto de las personas. Delegaciones extranjeras han expresado su admiración por el rumbo que ha tomado el país, destacando su estabilidad y la confianza que proyecta ante el mundo. Un reconocimiento a nivel internacional, lo que ha hecho el presidente Bukele, el cómo han logrado convertir a un país que sufría de los peores índices de criminalidad a nivel nacional, a convertirlo en uno de los más seguros del mundo. Hemos estado viajando a El Salvador durante aproximadamente 2 meses, conociendo más sobre cómo funciona el sistema 911. Esa es nuestra especialidad y estamos muy impresionados. Porque de El Salvador antes solo se hablaba y se conocía por la violencia en sus calles, que ustedes como pueblo sufriente conocen muy bien. Ahora, de repente, El Salvador, gracias al presidente Nayib Bukele y al modelo Bukele de seguridad, se ha convertido en líder inspirador para el resto del mundo. Los temas en discusión incluyen crimen organizado transnacional, comercio ilícito y tráfico de drogas, así como migración, trata de personas, tráfico ilícito, entre otros. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. Bueno, pero que nos cuente precisamente Macarena, quien es mi invitada esta noche, ¿cómo estuvo este foro? ¿Qué se habló? ¿Qué se dijo del Salvador principalmente? Hoy ha concluido el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad después de 2 jornadas intensísimas. Si bien el acto de inauguración, y lo tengo que decir y poner en valor, se celebró en Acantilado, en La Libertad, con la presencia de una mujer extraordinaria, a quien he tenido el honor de conocer precisamente en ese acto, la ministra de Turismo, Moreno Valdés. Qué fuerza, qué energía, qué manera de amar su país. Y también es cierto que con la belleza natural que esconde El Salvador es fácil exponer al mundo esa belleza. Cuando vimos el atardecer en el acantilado fue algo extraordinario. Durante estos 2 días, como bien decíais en la introducción, se ha estado exponiendo por parte de distintos expertos, yo he intervenido en el día de hoy, aspectos muy concretos en el ámbito del crimen organizado, de la seguridad, pero todo bajo un enfoque: poner El Salvador como epicentro de modelo inspirador. Hay que tener en cuenta que el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad es el mayor evento internacional en el ámbito de la inteligencia y la seguridad, como su nombre indica. Esta ha sido su 30ª edición, su 30ª edición. Se ha celebrado por primera vez en la historia, esto es algo histórico, en El Salvador. Y se ha celebrado precisamente porque la organización quiso que el modelo Bukele de seguridad fuera el hilo conductor, para que líderes mundiales de más de 50 naciones conociesen de primera mano la receta de éxito que ha permitido que se ponga en marcha lo que yo califico de manera objetiva como el plan de seguridad más efectivo del mundo. Porque El Salvador, desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia, ha pasado de ser
el país más violento del mundo a ser el país más seguro del hemisferio occidental. Se ha explicado a través de exposiciones extraordinarias, como la del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, el ministro Gustavo Villatoro de Seguridad, el ministro René de Defensa, como en el año 2015 fue el año más violento y más sangriento para El Salvador. Para El Salvador, claro. Con una media de 18 homicidios diarios. Se ha explicado cómo hubo un fin de semana especialmente sangriento, en marzo de 2022, cuando se cometieron 67 asesinatos de salvadoreños inocentes por parte de los pandilleros. Porque hay que entender de dónde viene este pueblo, para saber por qué ahora se han adoptado determinadas medidas que eran absolutamente necesarias. Yo desconocía por completo, lo tengo que confesar, la historia de lucha que hay detrás del líder mundial que hoy representa Nayib Bukele. Fue Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, quien lo expuso a lo largo de su conferencia. Cómo consiguió Nayib Bukele romper el bipartidismo que había secuestrado al pueblo salvadoreño, detrás del cual se escondían los pandilleros, porque el crimen había tomado más del 80% del territorio en El Salvador. Así es. ¿Cómo fue capaz Nayib Bukele de despertar una esperanza en el pueblo que hizo, por contar una anécdota, que en tan solo 2 días se recogiesen más de 200.000 firmas que eran necesarias para poder presentarse a las elecciones presidenciales? Bueno, en realidad eran necesarias 50.000 firmas, pero en tan solo 2 días se recogieron más de 200.000 firmas. Ahora me comentaba Mario, cuando estábamos esperando el inicio de la entrevista, cómo los salvadoreños hacían colas durante el fin de semana a pleno sol para depositar esa firma de esperanza en un líder que de repente les había recordado que tenían derecho a romper las cadenas del bipartidismo para que el pueblo se convirtiese en el centro de todas las políticas públicas, como así ha demostrado Nayib Bukele a lo largo de su gestión. Que el ministro de Seguridad se dirija a líderes mundiales de más de 50 países para explicar de dónde vienen y en qué ha consistido el Plan Control Territorial como medida fundamental para conseguir devolver la libertad al pueblo salvadoreño, es algo no solamente histórico, sino, y lo digo como extranjera, aunque saben que amo al Salvador y al pueblo salvadoreño, y me siento adoptada en esta tierra, privilegiadamente adoptada en esta tierra, pero es un privilegio para mí como extranjera, y es lo que espero que hayan sentido esos líderes de más de 50 naciones presentes. Es un privilegio para nosotros como extranjeros que El Salvador, el Gabinete de Seguridad con el presidente Nayib Bukele al frente, tengan la extraordinaria generosidad de estar mostrando al mundo las recetas de éxito que esconde ese plan de seguridad más efectivo del mundo. Totalmente, y son recetas que no son extranjeras, son recetas propiamente de El Salvador. Porque además Nayib Bukele está fuera de la caja, completamente, está al margen de cualquier estereotipo, de cualquier etiqueta, ha reventado por completo los esquemas políticos a nivel mundial y se ha atrevido a enfrentarse, no ya solo con el crimen organizado en El Salvador, sino con agendas globalistas, con una prensa internacional que son activistas, que han intentado por todos los medios que Nayib no consiguiese lo que ha conseguido, que es demostrar al mundo que con voluntad y determinación política es posible poner al pueblo en el centro de todas las políticas públicas, comenzando en El Salvador, por hacer frente a lo que es evidente, como el presidente califica, era el cáncer de esta tierra, por desgracia, no ya solo por una guerra civil, sino por todo el crimen posterior de los pandilleros que causó todavía más muertes que propiamente la guerra civil durante los 12 años previos. El presidente ha demostrado que pone frente a un espejo al resto de líderes mundiales y la imagen que reflejan el resto de líderes mundiales es horrible, horrible, porque lo que está demostrando Nayib Bukele es que si en otros países, como en España, por ejemplo, la batalla contra el crimen no la gana el Estado, es por falta de voluntad política. Así es. Es por falta de voluntad política, porque el Estado siempre tiene la fuerza necesaria para aplastar
al alacrán, como dice Gustavo Villatoro, el ministro de Seguridad. Horarios. Mucha gente también de Sudamérica, Canadá también que se conecta con nosotros, y siempre les recordamos que nos sigan en TikTok, hagamos que esta comunidad, por supuesto, vaya creciendo más. Y vea, una de las personas que también ya comenzó a hacer en vivo en sus redes sociales ha sido Macarena, que le hemos visto, de hecho, en las redes sociales ahí, y de verdad, pues para hacer los primeros intentos, muy buenos. Primer intento, pero ¿cómo no iba a compartir? Bueno, al final, entre mis distintas redes sociales son 1 millón de seguidores. Claro. Yo me siento una privilegiada porque soy una privilegiada de estar aquí, de haber conocido El Salvador, de sentirme acogida y adoptada por el pueblo salvadoreño. Yo tenía que compartir ese atardecer y tenía que compartir ese momento que estaba viviendo. Entonces dije, bueno, pues vamos a probar esto que dicen el live. No, pero muy bien, pero los muy modernos, bien. el directo. Mira, Armando, lo peor fue cuando ya digo, ya acabo porque... ¿Cómo lo apago? Dijo. ¿Cómo lo apago? Y no había manera. Y no quería que se notase demasiado. Digo, al final voy a acabar lanzando el móvil. Quiero mandar un abrazo muy fuerte, en particular, además de todos los que has mencionado, a la gente de San Miguel. San Miguel. Un abrazo enorme, porque sé que habían preguntado cuándo iba a volver. La verdad es que siempre que me marcho, mañana me regreso a España, siempre es con ganas de volver. Viene casi que por ditas chiquititas, sí, así. Sí, porque tú sabes, no, claro, yo tengo un niño de 5 años allá, totalmente. y sobre todo que tengo un niño de 5 años. A mí cuando en las entrevistas me presentan, siempre digo lo mismo, porque es así. De todo lo que me define, sin lugar a dudas, lo más importante es que soy madre. Totalmente. Tengo un niño de 5 años y eso es lo que hace que cuando viajo, cuando cruzo el Atlántico, mi agenda sea extraordinariamente acumulada, sí, para estar, bueno, el tiempo necesario, porque para mí es un esfuerzo muy importante, claro, a todos los niveles, económico también, estos viajes, pero sobre todo para no estar en esta edad tan tierna separada mucho de, claro, mi niño. Te digo una cosa, Armando, durante este viaje y cada vez que vengo, solo pienso en cuándo voy a venir con mi hijo para enseñarle todo. Lo estoy deseando y voy preguntando qué cosas se pueden ver, dónde puedo ir con un niño pequeño. Y ahora, por ejemplo, me dijeron... Bueno, El Salvador ya es family friendly. Absolutamente. Bueno, tenemos que hablar de eso, sí, porque es que la primera dama ha estado en Madrid. Hablemos ya. Ha estado en Madrid, la primera dama extraordinaria. ¿Cómo lo ve? Bueno, es que ha sido histórico. Family friend. El Salvador, el primer país del mundo. Con la primera dama al frente, porque ella ha sido personalmente quien ha liderado este proyecto que una vez más pone a El Salvador a la cabeza del mundo. Entonces me comentaban, por ejemplo, que hay un sitio espectacular en el volcán de San Salvador, que es maravilloso para ir con niños, y ya voy tomando nota de todos los sitios donde tengo que ir cuando, si Dios quiere, pueda venir con mi pequeño. Así es, bueno, primero Dios, cuando venga con el pequeño, vamos a también atenderlo acá en la entrevista para sería increíble, saludarlo. Sería claro, increíble. Que sepas que cuando estuvo la primera dama en Madrid, que estuvo durante un periodo muy corto, yo me tomé el atrevimiento de a las personas del equipo de presidencia, pues trasladar que yo precisamente en el tiempo que la primera dama estaba en España, fui a dar una conferencia a los jóvenes universitarios a Sevilla. Y es algo tremendo. Me hicieron llegar hace meses que hay un bar en Sevilla de salvadoreños, que son el corazón del Salvador en Sevilla, y que me querían mucho y que tenían muchas ganas de poder saludarme. Entonces yo hace meses les prometí que en mi primer viaje a Sevilla iría a conocerles. Así que, bueno, claro, lógicamente yo pido, luego ya Dios dispone. Yo se lo dije a la primera dama, yo digo, voy a Sevilla, al corazón del Salvador que está allí ubicado. Son 2 salvadoreños, José en particular es a quien conocí, que hace 20 años vinieron a España huyendo de la extorsión de los pandilleros. Como ocurrió, mejor dicho, en muchísimas familias. Algo extraordinario. Tenían los retratos del presidente Bukele y de la primera dama Gabriela, presidiendo su bar de pupusas. Qué rico. Qué ricas, me las comí con las manos, no con cubiertos, sí, con cubiertos que el error no lo cometí la primera vez. Escucha, y lo subí Una vez pasa el ciego, dicen, sí. Y lo subí a las redes sociales, mi foto cortando las pupusas. Menos mal, es que sois buenos, sois generosos hasta perdonar cuando por ignorancia cometemos errores. Ya nunca más, por supuesto. Ahora con la mano.
Por supuesto, pero escucha, y chupándome los dedos, que mis favoritas son las de queso y jalapeños, me vuelven loca. De hecho, ahora las tomo por la mañana en el hotel. Y la verdad es que para mí fue un inmenso honor poder saludar a esos compatriotas salvadoreños que se han instalado en España y que me contaban cómo por primera vez ahora en enero volvieron a El Salvador para ver a su familia y no se creían la transformación que estaban viendo, no se lo podían creer. Y es que la transformación de El Salvador pasa obviamente por la visión del presidente Nayib Bukele, pero también por un modelo de seguridad que avanza y que se instala como un ejemplo de éxito a nivel internacional. Y aquí va mi pregunta. ¿Cómo se está viendo la seguridad a esta fecha a nivel internacional, la seguridad de El Salvador? Tenemos que distinguir. Hay una parte política que evidentemente sigue con su discurso contra las medidas que se están implementando en El Salvador, pero precisamente porque El Salvador, como decíamos anteriormente, lo que está haciendo frente al mundo es poner la cara colorada al resto de líderes políticos que no protegen a su pueblo, como sí está haciendo Nayib Bukele. Por un lado tenemos esa parte política, que en el mejor de los casos ignoran el renacer que está viviendo El Salvador. Pero luego tenemos la parte importante, Armando, los pueblos. Los pueblos. Los claro. pueblos. Cada vez más los pueblos piden un Bukele al frente de sus países, incluido España, porque es lo que más me dicen a mí en España cuando anuncio que voy a venir a El Salvador. Por favor, Macarena, tráete a Bukele de vuelta a España contigo. Y como siempre digo, no. Primero, porque Bukele solo hay uno. Y segundo, porque Bukele es el presidente que El Salvador merecía después de tantísimas décadas de sufrimiento, dolor y derramamiento de sangre inocente. Ahora bien, si Bukele solo hay uno, su doctrina sí se puede trasladar al mundo. Claro. Y es lo que en mi condición de voz en Europa puedo hacer, porque tengo el privilegio de estar conociendo de primera mano todas esas medidas que han conseguido que El Salvador haya sufrido este extraordinario renacer, porque es un renacer, incluido explicar que en Europa estamos equivocados los que venimos años diciendo que estábamos dando una batalla cultural frente a la ideología de género, frente a ese wokismo, que lo que hace es aniquilar el alma de los pueblos. No, estábamos equivocados. Y es el presidente Bukele quien una vez más tiene razón. No es una batalla cultural, es una batalla espiritual, porque es una batalla del bien contra el mal. Y precisamente hoy que he vuelto al CECOT, vuelvo a sentir lo mismo que sentí hace un año en mi primera visita. Cuando yo miro a esos pandilleros encarcelados entre rejas, lo que siento es que estoy mirando el mal a los ojos. Y por tanto, el mal, donde tiene que estar, es apresado. Porque como indica el ministro Villatoro, con el alacrán, con el criminal, no se negocia. Al alacrán, al criminal, hay que someterlo. Ahora bien, Macarena, y ahora con la visita al CECOT, ¿cómo ve la diferencia? ¿Se mantiene, digamos, esa fuerza, esa rigidez, ese templo, ¿no? contra la criminalidad, porque muchos le llamaban precisamente eso? ¿Vio un antes y un después? ¿Vio más criminales dentro? ¿Qué pudo observar a un año después? Lo primero, y reitero, qué suerte tenéis de tener un director al frente del CECOT como el director, que es sin lugar a dudas el director de orquesta, el que hace que toda la música final suene bien y que es el vivo ejemplo a lo que yo me refiero cuando hablo de autoridad. No tiene que levantar la voz, no tiene que ejercer la fuerza, su simple presencia ya inspira autoridad. El logro más importante de El Salvador ha sido precisamente combatir el crimen con la ley en la mano, porque combatir el crimen convirtiendo al Estado en un criminal es lo más sencillo, porque el Estado dispone de toda la fuerza necesaria. Tengo que poner en valor precisamente que a lo largo de este foro parlamentario, el mayor evento en materia de seguridad a nivel mundial, hemos tenido la suerte de contar con la presencia
de la Corte Suprema de El Salvador en pleno, comenzando por su presidente, quien también dio una conferencia. En El Salvador, todas las medidas que se están llevando a cabo, tanto en el CECOT como el resto de medidas del Plan Control Territorial, como medida fundamental el estado de excepción, se hacen respetando las leyes. Eso sí, cambiando con la voluntad popular, con la legitimidad democrática de quienes han sido elegidos tanto en la Asamblea Legislativa como en la Presidencia de manera democrática, cambiando las leyes que eran necesarias para proteger al pueblo, pero reitero, de manera democrática. Unas leyes que en ocasiones se han criticado duramente, Armando, a nivel internacional, también en España, con la extraordinaria hipocresía de estar criticando medidas que se han impulsado en El Salvador, que existen en España. Y te voy a poner un ejemplo. A ver. La reforma constitucional que ha eliminado la limitación de mandatos para los presidentes de la nación. Cuando la Asamblea Legislativa aprobó esa reforma constitucional, hubo una ola de críticas, incluido España, hablando de dictadura, hablando que el presidente Nayib Bukele había reformado la Constitución para perpetuarse en el poder, por eliminar la limitación de mandatos que antes existía, que significa que antes el presidente no podía, el mismo candidato, presentarse a las elecciones presidenciales más de 2 mandatos. Claro. ¿Sabes que yo levanté la voz en España para Europa, para toda Europa, y dije, pero ¿de qué estamos hablando? Es que en España no existe en la Constitución esa limitación de mandatos presidenciales. ¿Qué están diciendo los que critican desde Europa en particular esa reforma constitucional en El Salvador? Que el pueblo de El Salvador no tiene derecho a elegir a su presidente, que el pueblo de El Salvador no es lo suficientemente maduro como para elegir a su candidato presidencial, porque con la reforma constitucional que se ha aprobado en El Salvador se puede presentar Nayib Bukele a las siguientes elecciones presidenciales y cualquier otro candidato. No, y además le das el poder al pueblo, porque la misma reforma va orientada a si a los salvadoreños no nos gusta cómo gobierna el presidente Nayib Bukele, no se elige. No se le vota. Pero si le gusta cómo gobierna y está transformando el país, se vota. Exactamente. O sea, así y de eso de simple, se trata. así de sencillo. Pero sobre todo, Armando, reitero, es lo que tenemos en España, por poner el país del que yo soy. En España y en el resto de países europeos, de la Unión Europea. Entonces, ¿cómo se atreven a criticar una medida? O sea, ¿qué significa? ¿Que nuestras sociedades europeas son más maduras que la salvadoreña y por eso al pueblo salvadoreño hay que imponerle unas limitaciones que no nos aplicamos los europeos? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué falta de respeto es esa hacia un pueblo soberano e independiente? Por eso se hablaba de hipocresía, ¿no? Absolutamente, es absolutamente hipócrita, como igualmente hipócrita fue criticar. Es que hay una desinformación tan grande cuando la nueva ministra de Educación anuncia las medidas que se van a impulsar y se han implementado ya en El Salvador, consistentes en que los niños en El Salvador, cuando acuden a las escuelas públicas, vayan de forma ordenada y con disciplina, dando las gracias, pidiendo las cosas por favor. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, y estableciendo unas determinadas normas que prohíben a los niños salvadoreños y a los jóvenes salvadoreños llevar el corte de cabello que era propio de los pandilleros. Bueno, dictadura capilar, hablaron en España los medios de comunicación. Como expliqué, de lo que se trata es de que en la educación pública en El Salvador, los niños salvadoreños tengan derecho a acceder a la misma educación que hoy tienen los niños en las escuelas privadas, para aquellos privilegiados que pueden pagar unas escuelas privadas para sus hijos. Claro. Porque las escuelas privadas, los niños van con uniformes, van con una determinada disciplina, van con un determinado orden. ¿Qué es lo que sucede? Que a diferencia de España, ahora en El Salvador, los niños que acuden a escuelas públicas van a tener esa misma disciplina que ya existe en las escuelas privadas. Donde no existe en las escuelas públicas es en España, porque en España, a diferencia de lo que está
implementando Nayib Bukele en materia de educación, solamente los privilegiados que pueden acudir a centros privados y pagar centros privados pueden dar una auténtica educación a sus hijos. La educación pública no es, a diferencia de El Salvador, lo que debe de ser, que es un ascensor social para que cualquier niño, con independencia de la cuna donde nazca, pueda tener a través de la educación una auténtica posibilidad de ascender en la vida. ¿Cómo? A base de esfuerzo. Eso es lo que también va a permitir en El Salvador la medida que ya es efectiva, que ya existe, de becar a todos los jóvenes que quieran acudir a la universidad. Garantiza. No haber podido ir a conocer alguna de las zonas emblemáticas en El Salvador. Las comunidades. Exactamente, sí. Como Soyapango, bueno, antes conocido como Soyapánico. Soyapánico. Como La Campanera, que son ya distritos donde he tenido el privilegio de recorrer sus calles para conocer la realidad a través del testimonio de sus vecinos, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. A mí me gusta, más allá de los actos institucionales, estar en contacto directo con el pueblo. Pero bueno, se dice que siempre hay que dejar cosas pendientes, ¿no? Para volver. Totalmente. No mucho, son pocos los comentarios realmente de gente que critica el régimen de excepción en el sentido de por qué prorrogar algo que se puede hacer permanente. ¿Cómo lo ve usted, ese planteamiento? El régimen de excepción realmente, frente a la manipulación informativa, ¿a quién molesta realmente? ¿A quién molesta el régimen de excepción? A los criminales. Porque la población honesta no ve afectadas sus derechos y libertades. Esto te lo dice quien lo ha preguntado en Soyapango, por ejemplo. Mira, hoy hemos concluido la visita al CECOT teniendo la oportunidad de hablar de manera directa con uno de los pandilleros allí apresados. ¿Pudo hablar usted con uno de Sí. ellos? A ver, cuéntanos, ¿qué sucedió? Pude hablar con él. Lo que más me ha impresionado, puedo hablar con él con total libertad, que es que esto hay que decirlo. No tengo ningún tipo de censura cuando acudo a las instituciones, a la Corte Suprema, a la Fiscalía, al CECOT, cuando recorro las calles. No tengo ningún tipo de censura. Yo puedo recorrer en libertad y hablar de manera directa y libre, en este caso con el preso pandillero en el CECOT. Lo que más me ha impresionado cuando le he preguntado, ¿qué le diría usted a los jóvenes? ¿Qué le diría usted a los jóvenes hoy en día? Su respuesta ha sido que aprovechen la oportunidad que tienen, que les ha dado el presidente Nayib Bukele, de poder vivir y crecer en El Salvador sin las pandillas. El mismo pandillero. Impresionante, un pandillero que no volverá a ver la luz del sol en libertad, que es muy consciente. Yo lo que he visto en su mirada y en sus palabras es que él era muy consciente del destino que tenía por delante. Tenía una gran aceptación. Aceptación sobre todo porque no eludía su pasado criminal, no escondía su pasado criminal. Él sabía que estaba en el CECOT de manera más que justificada y que tenía que estar ahí. Y lo que él sentía y nos expresaba, era ese deseo hacia los jóvenes salvadoreños de vivir en El Salvador con esperanza que él no tuvo. Ha sido impresionante. O sea, no había recriminación contra Nayib Bukele, no había dolor, no había ningún tipo de recriminación. Pero sí algún arrepentimiento, me imagino, de parte de él. No, ninguno. De hecho, se lo pregunté expresamente. O sea, le consultó, le preguntó. No, absolutamente. Le dije, ¿usted se arrepiente de lo que ha hecho? ¿Tiene remordimientos? Y su respuesta fue que no. Fíjate, te voy a añadir. Su respuesta fue que no. Y lo que él dijo es que hizo lo que tenía que hacer y que estaba apresado en el CECOT por hacer lo que tuvo que hacer. Voy a ser exacta en sus palabras. Por cumplir con su deber. Claro, la siguiente pregunta que yo le hice fue, ¿a qué deber se refiere? ¿Cuál era su deber? Sí. Y entonces es cuando él contestó que él hizo lo que tenía que hacer después de que el crimen hiciera lo que hizo con su madre y con su familia. Es una espiral de muerte y violencia. En muchos de los testimonios que conocemos vemos esa espiral de muerte y violencia.
porque mataron, violaron, asesinaron a su madre. Él se inició en la espiral del crimen, la venganza, la muerte. Y solo Nayib Bukele ha sido capaz de ponerle fin. Y es un pandillero que, como usted dice, no va a volver a ver la luz del sol. No, absolutamente. Y ojalá así sea. Porque, como dice el presidente Nayib Bukele, el que perdona al lobo sacrifica a las ovejas. Fíjate, Armando, mi conferencia hoy precisamente iba sobre eso, sobre ovejas, lobos y perros pastores. En esa fábula, que es muy habitual, muy conocida en nuestro ámbito policial y militar, donde la oveja es el pueblo honesto que vive su vida. El lobo es el criminal que se come a las ovejas. Y los perros pastores son nuestras fuerzas del orden, cuerpos policiales y militares, que lo que hacen precisamente es cuidar del rebaño. Yo hoy llevaba en la conferencia y luego posteriormente en el CECOT esta camiseta que ha hecho un diseñador español para mí precisamente, donde aquí se ve el perro pastor, la marca es Perro Pastor, y con tu permiso me voy a levantar Adelante. Para que pueda verse la espalda. Vamos a hacer ahí el con su close-up. permiso, aquí se ve, te lo muestro a ti primero. Ok. El lobo, las ovejas... Manténgalo ahí para... Ahí está, listo, no se mueva, pero puede explicarlo. Se ve el lobo, las ovejas y el perro pastor. Los perros pastores unas veces visten uniforme y otras veces no son uniformados. Y sin lugar a dudas, el líder mundial que hoy inspira a quienes aspiramos a proteger a nuestros pueblos es Nayib Bukele, es el gran perro pastor. Y bajo su mando y liderazgo, el resto de personas que conforman especialmente el equipo de seguridad. Yo, fíjate, he concluido hoy mi conferencia, Armando, que para mí ha sido emocionante. He bajado llorando, se me han saltado las lágrimas. Había hoy una gran presencia de uniformados en el foro. Me he sentido muy orgullosa cuando los he visto. Y he concluido mi conferencia pidiendo a todos los asistentes que se pusieran en pie mientras yo leía un poema para rendir homenaje a esos hombres y mujeres de honor uniformados, porque si nosotros, los que participamos en ese foro, hablamos sobre seguridad porque somos expertos, y por eso estamos en ese foro, somos expertos acreditados en seguridad, en mi caso desde hace 15 años, ellos que visten el uniforme, que visten esas benditas botas, son quienes ponen en riesgo su vida cada día de servicio para defender esa seguridad. Son ellos los que están en primera línea. Pueblo. Así mismo es. Entonces, para mí, cuando concluí mi conferencia, no quería los aplausos, los quería para ellos, y ha sido emocionante. En los diferentes foros, espacios, charlas, talleres a las que usted va a lo largo y ancho de Europa, ¿qué representa para usted? El perfecto resumen del renacer que a nivel mundial ha experimentado El Salvador. Cuando el presidente Nayib Bukele se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado, yo lo estaba viendo de madrugada en España y de repente le escuché. Hay quien dice que encarcelamos a miles, pero la realidad es que liberamos a millones. Yo estaba sola en mi casa de madrugada, me levanté y me puse a aplaudirle. Dije, es que este es el punto, este es el punto. No se trata de aniquilar los derechos de los criminales, ni mucho menos. Se trata, a diferencia de lo que existe en Europa y en España en particular, de poner como prioridad los derechos del pueblo honesto. Solamente hay que recorrer las calles de El Salvador, donde antes era impensable caminar en libertad, para saber lo que supone para un niño de la Campanera poder estar en el parque más allá de las 8 de la noche. Era imposible. Era imposible. Y lo digo porque he estado con ellos, o en Soyapango, viendo cómo jugaban un partido de fútbol a las 9 de la noche. Es que yo misma, Armando, perdóname que me ponga como ejemplo, mira, llegué anteayer. Como los vuelos me costaban muy caro, los vuelos directos en esta ocasión con Iberia, lo que hice fue cogerme un vuelo
con escala en Costa Rica, una escala muy larga. Al final llegué a las 11 de la noche al hotel. Venía muerta de hambre y el restaurante del hotel estaba cerrado. Salí sola hasta que encontré, que por cierto maravilloso, tacos caseros, no, tacos, un restaurante de tacos, pero muy famoso, muy famoso, que tiene varias franquicias aquí en El Salvador. Bueno, es exquisito, exquisito. Yo sola. Regresé al hotel a las 12 de la noche. Me tomé mi regia, creo que se dice ahora que no nos escucha nadie, regia chola. Ajá. Yo solita como una reina, con mis taquitos, con mi regia, y diciendo, es que me siento en casa. Y me volví tan tranquila, yo solita, llegué a mi habitación en perfectas condiciones. Tú sabes muchísimo mejor que yo que eso era impensable. Totalmente. Hace tan solo 6 años, antes de la llegada de Nayib Bukele a El Salvador. Claro, eso era impensable. Así que imagínate lo que significa esa frase. Es el perfecto resumen. ¿Qué se puede venir desde su punto de vista, Macarena, y con toda esa experiencia amplia en seguridad que usted tiene, qué se puede venir para el tema de seguridad y justicia en El Salvador? ¿Qué más puede seguir? Bueno, mantener lo que se ha conseguido ya es un logro extraordinario. Claro. Pero hay que recordar algo muy importante que yo hoy lo he expresado en mi conferencia para que tuviesen conocimiento esos líderes de más de 50 naciones presentes. El gran legado, en mi opinión, el gran legado para la historia del presidente Nayib Bukele es la alianza de las naciones contra el crimen organizado que está construyendo y que tiene su base en El Salvador. Porque la doctrina Bukele está levantando una gran alianza de las naciones donde ya forman parte Argentina, Costa Rica, por supuesto Estados Unidos. Y como último ejemplo, lo tenemos en el Ecuador, donde el presidente Noboa lo que ha hecho es, hace tan solo 2 días, inaugurar una gran cárcel de máxima seguridad para los presos más peligrosos que imita nuestro CECOT. Se llama la cárcel del Encuentro. Esa es la gran alianza de las naciones contra el crimen organizado. El conjunto de naciones que, inspirándose en el modelo Bukele de seguridad, han decidido implementar en sus respectivas naciones las distintas medidas que en El Salvador, con sus recetas propias porque son solo vuestras, ya habéis demostrado que son recetas de éxito cuando, reitero, quieres proteger a tu pueblo, porque de eso estamos hablando. Cuando quieres proteger a tu pueblo y asumes un gran coste personal y familiar, porque no olvidemos que el presidente Nayib Bukele ha asumido un extraordinario riesgo para su vida, la propia y la de su familia, decidiendo enfrentarse no solamente al crimen contra los pandilleros, sino al crimen organizado a nivel mundial. Que es que los narcoterroristas ya tienen muy claro que por las aguas próximas a El Salvador, no te digo ya las aguas nacionales de El Salvador, las aguas internacionales, no pasa ni una lancha, porque nuestra extraordinaria Fuerza Armada, comandada por el extraordinario ministro René Monroy, están demostrando una lucha extraordinariamente eficaz contra ese narcotráfico. Eso le iba a preguntar, ¿cómo ha visto estos operativos que han sido incautaciones millonarias nunca antes vista en la historia de El Salvador? Es algo, bueno, en la historia de El Salvador y en la historia de la región, querido mío, porque es que estáis dejando en muy mal lugar. No nos olvidemos. Totalmente. Tú igual no lo puedes decir, pero ya lo digo yo. A regiones muy próximas y hermanas. Esto manda un mensaje, Macarena. ¿Qué mensaje está mandando? Pues, como ayer decía, el ministro Villatoro, en El Salvador no. Aquí, los homicidas, por ejemplo, tienen muy claro que su crimen va a ser perseguido, investigado y castigado. Porque tenemos una tasa de impunidad cero en homicidios en El Salvador. Es algo extraordinario. Además de haber cumplido más de 1000 días ya pasados con creces sin homicidios en El Salvador. Reiteramos que en 2015
eran 18 salvadoreños asesinados. Así es. 18. En una población de algo más de 6 millones de habitantes, el pulgarcito de América, el país más pequeño del continente americano. Hoy es faro a nivel mundial en materia de seguridad, algo extraordinario. Y este desarrollo y este crecimiento y sobre todo el respaldo de un pueblo hacia un mandatario creo que no se ha visto tampoco, al menos en la historia reciente, ¿no? No baja del 90% de aprobación popular en las distintas encuestas que se celebran sobre la gestión del presidente Nayib Bukele. Mira, hace unos días el presidente Nayib hacía una publicación cuando precisamente inauguró, hace tan solo unos días, 70 escuelas. Sí. 70 escuelas en el programa 2 escuelas por día. Y siguen. Hay 322 en reconstrucción en la actualidad. Claro. Es algo extraordinario. Y él, de manera irónica, decía, no solo seguridad, porque hay quien le critica, aquí la oposición le critica diciendo, es que solo estás en la seguridad. No, hombre, no. Nuevamente hablamos de la hipocresía. Es que primero es abordar la seguridad, pero por supuesto que no solo seguridad. Pero una vez resuelto el problema de la seguridad es cuando puedes abordar otras cuestiones que también son muy necesarias y que no se han dejado de lado en ningún momento. Es que recordemos, la construcción en El Salvador ha experimentado un incremento del 16%, del 7% al 16%. Es algo extraordinario. Pero es que permíteme que lo vuelva a traer al ámbito español. Mira, la inmensa mayoría de personas, yo incluida, no sabíamos situar El Salvador en el mapa, el pulgarcito de América. Ahora El Salvador es destino preferente, no solamente de turismo, sino también de proyectos. Acabamos de recibir en El Salvador a nuestras leyendas del Real Madrid y del Barça, los principales equipos de fútbol. Yo creo que no hay nadie que no lo conozca, pero bueno, por si acaso, españoles. Y han disputado aquí la Liga de Estrellas en El Salvador, claro, que para mí ha sido un orgullo ver desfilar aquí por El Salvador, mi Salvador, a esas leyendas del fútbol español. Pero es que hace tan solo 2 días el club de fútbol, el Real Oviedo, ha firmado un convenio con precisamente los representantes del fútbol en El Salvador, para desarrollar una serie de proyectos sociales en El Salvador. Es algo extraordinario. Yo ver aquí al Real Oviedo firmando con Bukele ese acuerdo que va a permitir ese desarrollo de proyectos sociales en El Salvador, era algo impensable. Impensable.